viernes reapareció el Ejército Civil Indígena en el municipio de Chenaló. Señaló que está para apoyar a la comunidad de Tsanembolom, azotada por los criminales, y para exigir la liberación de Felipe Gómez Méndez, preso en el penal de La Mate. En un video, hombres encapuchados y con armas de alto calibre lanzaron un mensaje en contra de sus adversarios del grupo El Machete. La última vez que el Ejército Civil Indígena de Chiapas tuvo presencia pública fue en julio del 2023 en Panteló, donde se pronunciaron por la aparición con vida de 21 personas que fueron secuestradas en 2021. Jonathan González, nos tienes más información desde Chiapas. Buenas noches, Jonathan. Hola, ¿qué tal, Elisa? Muy buenas noches. Efectivamente, pues reaparecen este grupo armado que opera principalmente en esta zona de los Altos de Chiapas. Decirte que hasta el momento, y bueno, este viernes se cumplen ya 8 días de que las 90 personas pues se mantienen como rehenes de este grupo criminal, quienes ahora pues prácticamente están negociando la liberación de uno de sus integrantes, quienes piden pues a cambio de estas 90 personas, piden la liberación de uno de los supuestos presos políticos. En este sentido, decirte que pues bueno, hasta el momento las autoridades del Estado aún no han manifestado alguna información con respecto a estos hechos, y tampoco las fuerzas federales de seguridad ni las estatales han podido ingresar a la comunidad de Tsanembolom. Mientras tanto, pues como lo hemos documentado a lo largo de estos días, es que al menos 3 comunidades, que son Canolá, San Clemente y también La Esperanza, pues son comunidades que están en la zona limítrofe entre Panteló y Chenaló, y que en estos momentos también están siendo afectados por esta ola de violencia, e incluso en uno de ellos pues son 180 personas las que huyeron de la violencia y que se mantienen refugiadas en una zona de personas solidarias quienes les han dado este cobijo. Y también pues bueno, las autoridades de Protección Civil emitieron un comunicado hace 2 días donde precisamente pues mencionaban sobre este ingreso que hicieron a la comunidad de Tsanembolom, y que precisamente lograron tener este contacto con estas personas que se encuentran pues huyendo de la violencia, pero pues no pudieron hacer el rescate como se había planeado, debido a que pues prácticamente este grupo armado bajo amenazas de realizar una emboscada si las 90 personas pues salen de esta comunidad. Elisa, esto es lo que tenemos desde Chiapas. Oye, Jonathan, hemos dado, como bien lo indicas, el seguimiento de lo que está pasando allá, y con estas comunidades que se han desplazado, que están resguardadas en distintos lugares, en donde llegaron autoridades, no las pudieron rescatar, pero lo cierto es que se mantienen pues en estas condiciones de cruzado. Se presencia uno de ellos, en donde indica: estamos aquí para ir en contra del otro grupo. Qué historia, qué tremendo, Jonathan, porque al final del día quienes están sufriendo son los ciudadanos, las mujeres, los niños, que también hemos podido escuchar en este espacio, en donde hace unos días pedían ayuda porque incluso se estaban quedando ya sin alimento. Nos comentas que personas de las mismas localidades les han dado refugio. Y es pues prácticamente estas familias, como tú ya lo mencionas, pues huyeron de esta violencia que se genera. Y sobre todo hacer énfasis, Elisa, en que la mayoría de los pobladores quienes se han quedado o se han quedado para proteger su patrimonio, pues son mujeres e infantes. Muchos de los hombres pues han tenido que salir a buscar pues trabajo para poder sostener a sus familias, debido a que tampoco pueden ingresar a la zona de cultivos, a la milpa, a la cosecha de frijol, por esta misma violencia que se ha estado generando. Y sobre todo pues decirte que, como tú ya lo mencionas, estas personas pues por el momento se encuentran en algunas casas de familiares o algunas casas de amigos que les han dado este cobijo. Ahí en esta zona de los Altos de Chiapas, hasta el momento no se ha instalado ningún albergue que pueda darles atención pues de manera inmediata a esta gente que ha tenido que dejar sus hogares por la violencia.
Sí, la constante sería entonces, pues sí, la falta de gobernabilidad, la falta de las autoridades que estén ahí presentes. Ni siquiera en este caso han podido crear e instalar esos albergues. También ha sido la zona en donde no se llevaron a cabo elecciones, ¿verdad, Jonathan? Ahí precisamente por la violencia y por la presencia de estos grupos armados. Así es, precisamente desde el año pasado la violencia en Panteló pues se reactivó e incluso pues no se pudieron llevar a cabo las elecciones el pasado 2 de junio. Sí. Panteló es uno de los municipios donde se realizará o se prevé realizar la elección extraordinaria el próximo 25 de agosto. Pues también en este municipio, en la cabecera municipal, incluso hace pues también unos días hicimos un recorrido y nos percatamos que prácticamente es un 40% de la población que ya migró de esta cabecera municipal, ya no se encuentra en el lugar por la misma violencia y que incluso, por ejemplo, hace 2 o 3 semanas, pues también una familia de seis integrantes de una familia, pues también fueron asesinados y entre ellos iban 4 menores de edad, sí. Y los cuales tampoco pues les permitieron sepultarlos en el panteón municipal y estos cuerpos pues hoy por hoy descansan en un terreno de una escuela de ahí, de la comunidad de San Clemente. Ahí les dieron el espacio para sus familiares, para que sus familiares les pudieran dar pues cristiana sepultura. Uy, Jonathan, pues la población así abandonada a su suerte. Gracias Jonathan por el seguimiento, por la información y continuamos en contacto. Claro que sí, Elisa. Muy buenas noches. Buenas noches. Aida Beltrán, concejal del PRI, fue atacada a balazos mientras circulaba en una camioneta del partido por la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México. Aida acudió por sus propios medios a un hospital para atender las lesiones que le provocaron. La dirigencia del PRI pidió a las autoridades capitalinas investigar a fondo y sancionar a quien resulte responsable. Al respecto, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, condenó el ataque contra Aida Beltrán, agregó que es inaceptable que actos de violencia como este sigan ocurriendo en nuestras calles, poniendo en riesgo la vida de las y los ciudadanos. Exigió a las autoridades una investigación exhaustiva y la pronta detención de los responsables, pues no se puede permitir que la violencia e impunidad sigan marcando el destino de la Ciudad de México. También en Azcapotzalco hubo un enfrentamiento entre policías y vecinos tras el desalojo de un predio. Los dueños del inmueble aseguraron que esta medida fue ilegal y acusaron a la Asamblea de Barrios, Grupo Legaria, de querer apropiarse del lugar. Hubo empujones y jaloneos entre oficiales y habitantes, quienes intentaron evitar la detención de una persona. Por lo menos un automóvil fue vandalizado y el dueño de la casa fue detenido por oponerse al desalojo. Avance, dale, por favor. Y en este espacio le informamos de la masacre en Yuriria, Guanajuato, en la que fue asesinado un menor de edad. Familiares indicaron que víctimas trabajaban en la construcción, eran albañiles. Seis integrantes de 2 familias trabajaban como albañiles en un predio, cerca del libramiento de Yuriria, en Guanajuato, cuando sujetos armados llegaron para asesinarlos. 3 de las víctimas fueron identificadas como Martín Murillo Gómez, de 56 años, su esposa Marilena Gómez Medrano, de 54, y su nieto Christopher, de 13 años. Los deudos revelaron que tenían 3 meses en la obra y que no comprenden por qué los mataron. Desafortunadamente, pues a él lo habían contratado para realizar esa finca hace como de 2 a 3 meses y él estaba de albañil y mi hijo y mi mamá le ayudaban, eran sus ayudantes, eran sus peones y no sabemos por qué hicieron eso.
Nunca hemos hecho algo malo. No sé qué fue, no sé si fue asalto, no sé, no sabemos nada, no nos han dicho nada. A pesar de perder a sus padres y su hijo adolescente, Gabriela tiene un hijo más por el cual luchar. Soy madre y hija de las personas que ahí murieron. Estoy devastada, estoy destrozada y ya no sé qué voy a hacer. Ya me dejaron sola, me los arrebataron y en mis manos no hay nada y en mi mente tampoco, ni rencor, ni nada. Solo Dios sabe por qué pasan las cosas. Las otras 3 víctimas tenían solo 2 días trabajando en la obra. Se trata de Herminio Nava Calderón, de 52 años, su hermano Gustavo, de 50, y su hijo Gustavo Nava Castro, de 28. ¿Tienen miedo? Sí, me queda temor porque me queda un pequeño de 18 años, una niña de 9 años. ¿Cuánto tiempo tenían trabajando en esta finca? Apenas tenían 2 días que habían ido, que había sido el lunes, desde las 12 a las 4 de la tarde, y el día martes se iban a ir otros 2. Las familias velaron a sus muertos y luego serán sepultados. No solo quieren justicia, sino respuestas de por qué y quiénes les quitaron la vida sin miramientos. ¿Cómo los recuerda personas? ¿Cómo los recuerdo? Como ellos eran unas personas responsables de sus familias, porque a eso salían a trabajar. Desde Guanajuato para Milenio Noticias, Abelina Guevara. Narcotraficantes también usan la tecnología para difundir propaganda y lo hacen a través de plataformas como Roblox. Nombre. Así es como los cárteles crean hoy propaganda y ganan seguidores en todo el mundo, a través de videojuegos como Roblox, un universo virtual al alcance de chicos y grandes en cualquier teléfono inteligente o tableta. Soldados vistiendo chalecos antibalas con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación. Gente de la chapiza, como se le conoce a los hijos del Chapo Guzmán, e incluso ejecuciones al estilo narco. Todo esto forma parte de una nueva estrategia del narco mexicano para expandir sus límites del mundo físico al virtual. Una de las formas más usadas en México por las organizaciones criminales para enviarse mensajes entre ellos o amenazar a la población son las narcomantas, pero con la llegada de las redes sociales, estos mensajes se trasladaron a YouTube, Facebook, X y ahora a Roblox. Milenio contactó a una de las cuentas detrás del universo Mayo Zambada en Roblox. El hombre que respondió dijo que ellos solo le hacen videos al Tigre, uno de los lugartenientes del líder del cártel de Sinaloa en Chihuahua. Añadió que a este le gustan los videos y elogia su trabajo, y que le sirve como propaganda que llega a una audiencia mundial. Para ingresar a estos universos virtuales no es necesaria una clave secreta o una invitación. La gran mayoría están abiertos a cualquiera que busque unirse. Solo hace falta escribir una palabra clave en el buscador del servidor, como Mayo Zambada o Cartel de Sinaloa. Los nuevos narco-cosplay en mundos virtuales se suman a los narcocorridos, las narcomantas y las marchas de apoyo a líderes criminales. Varias de las personas detrás del narco-cosplay contactadas por Milenio dijeron que no se consideran parte de ninguna organización criminal y que se ven como simples creadores de contenido, pero es contenido crucial para los criminales. Al llegar a plataformas como TikTok, YouTube o videojuegos como Roblox, llegan a una audiencia global, afianzando su poder más allá del territorio real por el que están luchando, creando alianzas internacionales y construyendo una marca poderosa. Afirmamos y fui el que les pegó la rocea. Descargamos un fusil. Para Milenio Noticias, Luis Chaparro. Soy Nini, el encargado de casa. Tim Golden, autor de un reportaje que vinculó testimonios del narco con el financiamiento de la campaña de López Obrador a la presidencia en 2006, publicó un nuevo texto en ProPublica
relacionado con el mismo tema. Golden además envió una carta a Jesús Ramírez, coordinador de comunicación social de la presidencia, en donde el periodista le pide 12 horas para responder. El título del reportaje es: los narcotraficantes dijeron que respaldaron una campaña temprana del presidente de México, pero los agentes estadounidenses ya no investigan. Y de acuerdo al texto, integrantes del cártel de Sinaloa, del Golfo y los Zetas afirmaron haber contribuido con dinero. Y quienes declararon a agentes de la DEA fueron Osiel Cárdenas Guillén y Jesús Reinaldo Zambada. Golden asegura que el nuevo reportaje se basa en varios documentos inéditos del gobierno estadounidense que revelan con más detalle las evidencias que acumularon los investigadores y los límites de esas evidencias. Sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador le respondió a Tim Golden, se quejó de que les haya dado tiempo para responderle e incluso le ofreció una entrevista si contesta preguntas sobre por qué saca un refrito en estos momentos, quién le paga, con qué autoridades estadounidenses habló, si tiene pruebas y si ofrecería una disculpa al no tenerlas. A Tim Golden lo que no nos ha respondido, si él responde, le doy una entrevista después. Pero ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Que responda. Las preguntas que aquí hicimos, ya que apareció de nuevo porque se llevó 6 meses. ¿Cómo nosotros nos da cuántas horas te da a ti? 12 horas. 12 horas. Y él se llevó 6 meses en contestar. Y una base de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional da cuenta que 743 militares han muerto en tareas de combate al crimen organizado entre diciembre del 2006 y mayo del 2024. La mayoría de ellos, 45, fallecieron en Nuevo Laredo, allá en Tamaulipas. El municipio es uno de los bastiones más importantes del cártel del Golfo y las bajas aumentaron después de la militarización de la seguridad pública por parte del expresidente Felipe Calderón. El segundo municipio más peligroso para un militar es Reynosa, también allá en Tamaulipas, donde han muerto 37 elementos. Y en tercer lugar está Culiacán, Sinaloa, bastión del cártel de Sinaloa, donde han asesinado a 25 militares. Óscar Valderas, buenas noches, querido Óscar. Qué gusto, como siempre. Elisa, el gusto es mío. Gracias, buenas noches. Oye, tenemos esta nueva entrega de las investigaciones que has realizado, Óscar, y vemos cómo, pues, a lo largo y ancho del país hay enfrentamientos, hay situaciones muy complicadas, pero ¿estás dando cuenta de documentos de la propia Sedena? Exacto, es correcto. Es una base de datos elaborada por la propia Secretaría de Defensa Nacional y encuentro este documento con una curiosidad. ¿Dónde mueren los soldados que van a la guerra contra el narco? ¿No? El operativo permanente en combate contra el crimen organizado. Y la verdad es que yo pensé, Elisa, con el momento en que empiezo a decir como por dónde vendría el dato, pienso que podría ser Michoacán, porque ahí es donde inicia la llamada guerra contra el narco, con el operativo conjunto Michoacán, el 11 de diciembre de 2006. Luego pienso, pues puede ser seguramente también Chiapas, donde hay un problema gravísimo de seguridad pública. Sí, veíamos ahorita el reportaje, bueno, ya qué tremendo, ¿no? En donde los habitantes están, pues ahí abandonados, y yo decía a su suerte, porque completamente abandonados. Sí. Pensé también Guanajuato podría surgir. Guanajuato es, por ejemplo, el estado número 1 donde más policías son asesinados, principalmente federales, lo que les llaman estos policías federales que no se integraron a la Guardia Nacional, que regresan como policías municipales y que han sido de verdad cazados por el crimen organizado. Pero resulta que no. Tamaulipas es, como tú bien comentabas, Nuevo Laredo surge como el cementerio de los soldados, luego viene Reynosa y luego viene Culiacán. Esto a lo largo, digamos, de casi 19 años de guerra contra el narco. Sigue siendo como esta parte norte y noreste en donde pues se han asentado desde hace mucho tiempo las familias de los cárteles. Nuevo Laredo además es un municipio muy particular porque representa apenas el 2% de todo el territorio de Tamaulipas, 0.006% de todo el territorio nacional, pero Nuevo Laredo es importante porque el cártel del Golfo, cuando crea los Zetas como su guardia armada y incorpora el paramilitarismo al tema del crimen organizado, elige Nuevo Laredo
como su gran centro de operaciones. Matamoros como la cuna donde crecen los Zetas, donde las crónicas cuentan cómo empiezan a repartirse las claves privadas para que uno sea Z1, otro Z2, Z3. Sí. Pero Nuevo Laredo se vuelve un lugar muy importante porque por ahí creían que entre 2004 y 2006 iba a llegar el cártel de Sinaloa para arrebatarles Tamaulipas. Entonces Nuevo Laredo se vuelve una especie como de lugar de ensayo, el laboratorio de las prácticas más terribles de los Zetas, que en ese momento formaban parte del Golfo, y que incluía, bueno, cooptar las policías, secuestrar empresarios, empezar a cobrar extorsiones, ya no dedicarse únicamente al tráfico de drogas como lo hacía el cártel de Sinaloa, sino empezar a buscar mercados ilícitos redituables con dinero en efectivo. Y lo más interesante, Lisa, es que Nuevo Laredo se vuelve el experimento para crear territorios de silencio. Es cuando los Zetas comienzan a asesinar a muchos periodistas, muchos blogueros. Habrá quien se acuerda aquí de los primeros blogs que se llamaban Valor por Tamaulipas. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Que eran estos espacios en redes sociales donde se avisaban los SDRs, las situaciones de riesgo. Y con eso la gente le decía a los soldados, a los policías, pero también a los vecinos, oigan, por este camino hay balacera, no se metan, oigan, por acá están secuestrando, oigan, acá están suenan los balazos. Pero los Zetas comienzan en Nuevo Laredo a moldear cómo van a llevarse con la prensa y cómo comienzan los asesinatos muy duros y los ataques contra la libertad de expresión. Y no puedo dejar de pensar en el contexto, Óscar, en donde están asentados los Zetas en Nuevo Laredo, pero también recordar que los Zetas son una escisión de las propias Fuerzas Armadas, de militares. Entonces, imagino, tienen además toda clase de información que pueda ocasionar estas pérdidas a sus excompañeros, ¿no? A los militares, a integrantes de la Sedena. Decían que el peor enemigo es el amigo que tuviste muy cerca. Y ellos se formaron en el ejército, tienen por supuesto toda una serie de formación de contrainteligencia, de emboscadas, de retiradas, lo cual les ha permitido ser realmente letales contra el ejército mexicano. 45 militares en total. Yo hacía más o menos la cuenta, es uno cada 4 meses y medio. Y cuando estaba escribiendo el texto, le comenté a un amigo lo que estaba redactando y me dice, pero un soldado asesinado en una ciudad cada 4 meses y medio, dice, no es tanto. Pongámoslo en perspectiva. Son 4 meses y medio por casi 19 años, Lisa. Claro. Y además, es imposible pensar que únicamente estamos hablando de números, estamos hablando evidentemente de personas, de hermanos, de amigos, de hijos, de esposos que son enviados a combatir y que son asesinados. La base de datos de la CEA también va filtrando y te habla de cómo casi el 50% de los asesinados en el ejército son soldados, el 25% son cabos y solamente hay en la historia de la guerra contra el narco un general brigadier asesinado, que fue asesinado en Zacatecas, en Entonces, Pinos. los soldados son los que... Pues mira, se confirma esta idea que tenemos de que pues, lamentablemente la gente que está siempre hasta abajo en los escalafones, que ganan no más allá de 15,000 pesos mensuales, son los que lamentablemente ponen el cuerpo y la vida en esta mal llamada guerra contra el narco que por lo visto, va a cumplir 20 años y nadie puede parar. Nadie puede parar y con resultados pues poco alentadores, por decirlo menos, querido Óscar. Interesante también, Elisa, encontramos que ya enfocándonos en este sexenio del presidente López Obrador, sigue siendo Nuevo Laredo, el municipio más letal. En segundo lugar, Culiacán, alimentado evidentemente por las bajas que ocurrieron en el Culiacanazo 1 y en el Culiacanazo 2, de estos operativos contra Ovidio Guzmán. Y el tercero es sí una sorpresa, un municipio llamado Jiménez, también en Tamaulipas. También Tamaulipas. Un municipio muy pequeño, pero que ha sido la puerta de entrada para que el cártel Jalisco Nueva Generación intente llegar hasta Tamaulipas y conquistar las 3 ciudades más importantes de ese estado, que son sin duda Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, que son las que tienen puentes internacionales hacia Texas. Jiménez, fíjate, un municipio que casi nunca hablamos de él porque es muy pequeño, se vuelve también un lugar de altísimo riesgo para ser soldado. Ya en este sexenio. Querido Óscar, muchísimas gracias por los datos, por la información y pues a seguir consignando esta historia. Así es, Elisa. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Buenas noches.
Y fíjense, 2 elementos de la Guardia Nacional fueron ya vinculados a proceso por esta información que le dimos a conocer en este espacio, el asesinato de una niña de 9 años en un ataque armado en la carretera federal 57 en San Luis Potosí el pasado 13 de julio. A los elementos se les imputaron los delitos de homicidio calificado con alevosía y ventaja. El juez decretó prisión preventiva contra Roberto y Guillermo, quienes permanecerán recluidos en el penal de La Pila. Una pausa y volvemos con más información. Esta mañana las principales aerolíneas, bancos, hospitales, medios de comunicación fueron golpeados por un apagón informático global. La falla estuvo asociada con las terminales del sistema operativo Windows. Empresas restablecieron gradualmente sus servicios. Este apagón es considerado la mayor interrupción en la historia de la industria. Alrededor del mundo, más de 39,000 vuelos sufrieron retrasos y más de 4,400 fueron cancelados. Hasta la cola en cámara rápida. That screen is not normal. Bueno, pues aquí vemos la ventanilla de atención al cliente de Iberia, que está atendiendo las quejas de todos los clientes que por AENA y la caída de horas de los sistemas de AENA, que todavía siguen caídos, no han podido coger sus vuelos. El aeropuerto de la Ciudad de México y el Felipe Ángeles también se vieron afectados por el apagón informático. Falla de una empresa de ciberseguridad a nivel mundial durante su proceso de actualización paralizó operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hasta este momento estamos hablando de que tenemos 13 operaciones de llegada cancelados, tenemos 9 de salida cancelados, son 22 operaciones y estimamos 250 operaciones afectadas en cuanto a demoras. En la terminal aérea capitalina, cientos de usuarios han hecho largas filas en espera de poder documentar equipaje, hacer check-in y poder abordar sus vuelos. Y hay retraso de vuelo, me dicen que sale hasta las 8 de la mañana. Los tableros donde se monitorea la operación de todas las aerolíneas han mostrado una gran cantidad de vuelos demorados y algunos cancelados. Usuarios padecen la desinformación de las aerolíneas. Nada más nos tienen esperando. Ahorita dicen que le dijeron a mi esposo que sí va a salir el vuelo normal, que nada más están esperando que salgan los de Cancún, todos los retrasados. En su cuenta de X, Viva Aerobús informó acerca de las fallas presentadas en el sistema y precisó cuál fue el origen de las mismas. Por su parte, Volaris colocó un post en el que precisó que la caída de Microsoft afecta su sistema de reservaciones, por lo que invitó a los usuarios a acudir al aeropuerto con mayor anticipación para el proceso de check-in y abordaje. Al respecto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también se pronunció, invitando a sus usuarios a estar en comunicación con sus aerolíneas. Sin embargo, algunos usuarios se sintieron abandonados durante su estadía por varias horas en la terminal aeroportuaria. No me han dicho nada, no funciona la página, no funciona la aplicación, solamente me dicen que espere. Pero también hubo quienes agradecieron la empatía de los empleados de las aerolíneas. La verdad es que muy buen servicio los de Viva, han estado muy al pendiente de la gente, a cada rato preguntan como a dónde vas y demás, entonces pues buen servicio. El problema no solo ocurrió en Benito Juárez.
También el AIFA sufrió los estragos y algunos migrantes que tenían vuelo programado tuvieron que esperar y adaptarse a soluciones alternas. 7 vuelos de las 70 operaciones del día de esta terminal se vieron afectados. Nos hicieron abordar, nos hicieron todo, ya cuando estaba todo listo y habían cerrado el avión, salieron y que se había cancelado el vuelo, que ya no iba, y que por un supuesto rayo que le cayó al avión estando nosotros adentro del avión, que lo iban a cancelar. Autoridades aeroportuarias consideraron que en lo que resta del día el problema se solucionará. Las aerolíneas nos dicen que hay, en algunas de ellas, un 50% del restablecimiento de su sistema. Hay una aerolínea que nos dice que hay un restablecimiento del 80% del sistema, lo cual pues son buenas noticias. Empezamos a trabajar de forma manual y por eso como aeropuerto no tuvimos en realidad gran impacto durante la madrugada, porque las operaciones, la cantidad de operaciones que hay pues son pocas a esa hora. Con información de Ernesto Guzmán y Ramón Ramírez, Telediario Ciudad de México. Así la mañana tarde de este viernes, pero el apagón tecnológico afectó diversas actividades también en Tamaulipas, principalmente en el cruce fronterizo. Más de 2,000 camiones que cruzan diariamente la frontera por Matamoros y Reynosa en Tamaulipas tuvieron que esperar por horas a que el sistema se restableciera. En Ciudad Juárez, Chihuahua, hubo largas filas para cruzar hacia Estados Unidos. También afectó el cruce en La Garita de San Isidro. Y horas después de estos hechos, George Kurtz, el presidente de la empresa CrowdStrike, reconoció que el problema se debió a un defecto en una actualización de Windows. I want to start with saying we're deeply sorry for the impact that we've caused to customers, to travelers, to anyone affected by this, including our companies. So we know what the issue is. We're resolving and have resolved the issue now. It's recovering systems that are out there. And essentially, as you've talked about in the statement I put out, is the system was sent an update, and that update had a software bug in it and caused an issue with the Microsoft operating system. And we identified this very quickly and remediated the issue. And as systems come back online, as they're rebooted, they're coming up and they're working. And now we are working with each and every customer to make sure that we can bring them back online. But that was the extent of the issue in terms of a bug that was related to our update. Y las lluvias en la Ciudad de México provocaron encharcamientos en avenidas y carreteras, lo que ha afectado, por supuesto, la viabilidad. Además, se reportaron retrasos en la línea 3 del metro. El Servicio Meteorológico Nacional informó sobre la presencia de un frente frío fuera de temporada que ocasionará lluvias en diversas regiones del país. Y esta tarde un árbol cayó sobre un vehículo en donde se encontraba un bebé de 1 año, su madre y su padre. El pequeño logró ser rescatado, pero su madre lamentablemente murió. Un bebé de tan solo 1 año sobrevivió luego de que un enorme árbol de 20 metros cayera sobre el automóvil en el que estaba con su familia. Su padre alcanzó a salir a tiempo, aunque lamentablemente su madre murió. Esto ocurrió en la calle Filadelfia, casi en el cruce con Dakota, en la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez, justo a un lado del World Trade Center. Ahí, una familia salía de un establecimiento de la zona, subieron a su vehículo y el árbol se desplomó. Se cayó un árbol arriba de un auto, parece que hay gente adentro. El padre alcanzó a descender del auto y llamó de inmediato a los servicios de emergencia. Rápidamente arribaron elementos de protección civil, bomberos de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes en conjunto lograron rescatar al menor con vida. Tras el rescate del pequeño, paramédicos dictaminaron que la madre ya no contaba con signos vitales. Debido a la lluvia, los trabajos para rescatar el cuerpo se complicaron, por lo que se tuvo que seccionar el árbol. Las labores duraron más de 2 horas.
El bebé fue llevado a un hospital para su valoración, ya que de principio no tuvo lesiones mayores, mientras que el padre fue atendido por una crisis nerviosa. Está siendo atendido el menor. Afortunadamente nos indican que no hay lesiones que coloquen en riesgo su vida y obviamente el papá afortunadamente tampoco tiene lesiones que... Mientras tanto, autoridades brindarán apoyo a la familia tras el hecho. A través de la Comisión de Víctimas, del Comisionado de Atención a Víctimas, estaremos brindando todos los apoyos que sean necesarios. Presuntamente, vecinos habían pedido que se podara el árbol, ya que las ramas estaban provocando su vencimiento. Ciudad de México. Una pausa y volvemos. Alejandro Moreno solicitó licencia a su cargo en el PRI para buscar de nuevo la dirigencia del partido. En sus redes sociales agradeció a la Comisión Política Permanente su autorización para participar en el proceso interno de renovación. Quien también pidió licencia fue la secretaria del PRI, Carolina Villano. Buscará también reelegirse. Esto se da en medio de las impugnaciones que le hemos informado, las impugnaciones que han realizado priistas que están en desacuerdo con la reelección de Alito. Las autoridades electorales tendrán que resolver en los próximos días. Anoche transmitimos las imágenes en vivo de la Convención Republicana y el mensaje de Donald Trump, donde aceptó la nominación rumbo a la presidencia de Estados Unidos. Como recordarán, Trump prometió deportaciones masivas de migrantes, cerrar la frontera con México y terminar el muro, como lo hizo en otros momentos. Indicó que cruzan criminales y personas con drogas. It's a massive invasion at our southern border that has spread misery, crime, poverty, disease, and destruction to communities all across our land. Nobody's ever seen anything like it. I will end the illegal immigration crisis by closing our border and finishing the wall, most of which I've already built, to stop the invasion into our country that's killing hundreds of thousands of people a year. Al respecto, hoy el presidente López Obrador dijo que no es posible cerrar la frontera entre México y Estados Unidos porque eso acarrearía afectaciones económicas para ambos países. Y adelantó que la próxima semana le enviará una carta a Donald Trump para defender a los migrantes, mientras que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, indicó que la migración no es un asunto de crimen. Enviar una carta, lo anuncio, a mi amigo Donald Trump, porque pienso que no le están informando bien sobre el tema migratorio. Le voy a demostrar de que los migrantes no llevan droga a Estados Unidos, que esa es una vil mentira, que los migrantes van a Estados Unidos a trabajar honradamente y que esa nación se constituyó y se convirtió en una potencia gracias a los migrantes de todo el mundo. La migración no es un asunto de crimen, sino que para disminuir la migración, lo que hay que hacer es invertir y desarrollar los países que están expulsando personas por necesidad. En vez de construir muros, pues hay que apoyar a los países y a las personas. Espera la elección de Estados Unidos, lo que se decida, pues vamos a trabajar bien con cualquiera de los presidentes. Y en las últimas horas se ha especulado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría retirarse este fin de semana de la carrera presidencial. Esto ante la creciente presión del propio Partido Demócrata, de su partido, preocupado por su capacidad física y mental para gobernar en un segundo mandato. Bueno, el propio Joe Biden, hasta el momento, ha descartado esa posibilidad. Y es que luego de su desempeño en el primer debate contra Trump, Biden sigue convencido de que es la persona más calificada para derrotar al republicano en las urnas, tal y como lo hizo en 2020. Vamos a ver qué sucede en estos 2 días de fin de semana, inicios del siguiente.